Y necesitamos algo que le devuelva.
lleva la información es el núcleo, y el núcleo tiene aproximadamente entre 8 y 10 mil, es decir, tomen su cabello y pártanlo en 25 años. En esa partecita es donde se lleva toda la luz, de donde se lleva toda la información. Ok, hay distintos tipos de fibra óptica, dependiendo para qué la queremos utilizar. Por ejemplo, la más común es fibra monomodo, de la boca. De hecho, esta tiene la característica que el núcleo está entre 8 y 10 micras y hay fibra multimódulo, que el núcleo puede ser de 50, de 110 o hasta de 400 micras. Tenemos otra de 400, ¿no? En el laboratorio, que es un diámetro muy grande. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O qué importa el tamaño del núcleo? ¿O dónde vemos los efectos de ese tamaño? Pues ¿qué vamos a encontrar? Que en fibra monomodo, es decir, en el núcleo pequeño, nosotros vamos a propagar solo una señal o solo un canal de información. Mientras que en fibra multimodo vamos a estar propagando varias señales. Nosotros los conocemos como modos de propagación. Es decir, había una teoría que si todos nos ponemos de acuerdo y tomamos nuestro teléfono y llamamos, todas esas llamadas pueden caber en una misma fibra. Todos al mismo tiempo. ¿Cómo es que no se mezcla la información? Pues es la gran ventaja de trabajar en fibra, ¿no? Ok, ¿qué otros aspectos podemos considerar de la fibra óptica? Pues cuando nosotros trabajamos con fibra óptica, ¿cómo se hace? Que cuando nosotros trabajamos con fibra óptica, la información viaja a la velocidad mucho más rápido como cuando teníamos cables espaciales, ¿no? Otra de las ventajas es que la información tiene menos pérdidas a distancias muy largas cuando se utiliza fibra monomodo. Es decir, yo puedo mandar información de México a España, hay cables en el mar donde la información llega sin alteración alguna. Es a pesar de que puedes mandar varias señales, la calidad de la información solo abarca entre unos 3 y 5 kilómetros. De ahí se empieza a atenuar y la información ya no llega con alta fidelidad. Pero con esto puede ser cientos de kilómetros. Esa es una de las ventajas de trabajar con fibra. ¿Ok? ¿Cómo se hace la fibra óptica? Pues a partir de un tubo de vidrio altamente puro, el cual se le mete un gas. Ese gas reacciona con algunos materiales hasta generar silicio. Para pequeñas partículas de silicio, como en un tubo de esos, han entrado a la papel de tinta, han utilizado las pipetas de hilo. Suponen que es una pipeta de hilo un poco más grande, hay un hueco, ese hueco mete un gas, mete unos materiales que se llama silicio, y esas partículas de silicio se le van pegando al interior del vidrio y eso va haciendo más denso, lo va rellenando hasta llegar a un cilindro sólido. Una vez que se tiene ese cilindro sólido, se mete a una caldera o un proceso de calentamiento, donde se alcanzan unas temperaturas aproximadas entre 1500 y 200 grados, se pone de manera vertical y sabemos que el vidrio no es un material denso, ¿no? Tiende a... no sé si lo han visto, pero el vidrio es líquido y eso se ve a largo plazo. Quizás no lo notamos, pero después de estos esos líquidos, la parte superior va a ser más delgada que la parte interior. Aunque es un proceso tardado, siempre los efectos de la gravedad están presentes. Entonces estos efectos de gravedad se van a presentar sobre un sentido vertical y como está un proceso de calentamiento, este va a empezar a descender hasta formar un nudo de líquido. Y esa es la fibra óptica. ¿Ok? Ahora, bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la luz dentro de la fibra óptica? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se lleva a hacer? Acá hay un fenómeno que conocemos
qué es el índice de refracción. El índice de refracción es el cociente entre velocidades. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz viajando en el vacío y la velocidad de la luz viajando en el medio. Hagamos una analogía. Nosotros vamos a la playa, nos metemos acá y nos ponemos a correr dentro del agua. ¿Dónde nos posaríamos? ¿En el agua o en la arena? ¿Dónde? En el agua. ¿Por qué? Porque el agua es resistencia. ¿Cómo es la resistencia a nosotros? ¿No? Lo mismo pasa con la luz. Cuando pasa de un medio a otro, el medio pone resistencia al paso de la luz y ese cociente entre las velocidades nos da el índice de refracción. Ese cambio de velocidad se puede ver en experimentos como estos. Nosotros hemos tenido una cuchara en vaso de agua y esa cuchara la está en la prueba. Eso se debe a este cambio de velocidad. Una vez que entendemos que los índices de refracción son dependiendo a los cambios de velocidad, podemos entender lo que es el principio de reducción total interna. ¿Qué es eso? Eso significa que el material externo va a oponer o se va a oponer al paso de la luz. Eso va a hacer que la luz no salga del material interno. Acá en la animación, si se dan cuenta, viene el rayo de luz, rebota y ese rebotar se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el índice de refracción de la capa externa es menor que el índice de refracción de la capa interna. Si no se cumple eso, no se presenta. Aquí hay una ligera aplicación. Aquí hay una aplicación que ustedes pueden entrar en y es una aplicación para ver los distintos fenómenos de la luz en direcciones materiales. Yo tengo aquí un ejemplo de esto. Tiene que salir los años. Nosotros podemos cambiar los distintos materiales. Van a ver cómo interactúa el agua entre esos dos medios. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros lo que queremos es propagar de la fibra, tenemos que saber qué tipo de luz vamos a trabajar, ¿no? No todas las verticales van a ser permitidas a la fibra óptica. Esto va a depender del tipo de fibra que estemos utilizando. La mayoría es de silicio y cuando trabajamos de silicio solo vamos a poder trabajar en una parte del espectro visible. ¿Ok? ¿Qué parte del espectro visible? Cuando trabajamos en silicio, trabajamos en longitudes de onda que van desde 850 hasta 1550 aproximadamente. Es una longitud que los ojos no las alcanzan a ver, por ahí se una pregunta, ¿no? Pero para la parte experimental es fundamental trabajar en esas longitudes. En esas longitudes si no se trabaja en ese rango, pueden presentarse diferentes fenómenos físicos que no son deseados. Por ejemplo, la dispersión o la absorción. La absorción la vamos a ver más adelante, y si nosotros queremos ver cómo altera la luz o cómo podemos utilizar la luz o cómo influye la luz en nuestros experimentos, para entender eso debemos de entender las ecuaciones que nos describen a la luz, que son las ecuaciones de Maxwell, que es la que se ha presentado el doctor Arturo. A través de estas ecuaciones nosotros podemos hacer algo que conocemos como
¿qué queremos hacer? Es sensar algo. Si nosotros no vamos a necesitar un medio externo, normalmente es un líquido, es agua. Entonces quiero saber cómo va a interaccionar la luz con esa agua. En realidad lo que va a interaccionar de la luz es el campo eléctrico, que es mucho más grande que el campo magnético. La interacción del campo magnético con el medio va a ser que ese campo tenga pérdidas según el tipo de solución que yo estoy utilizando. Todas esas parámetros de la solución van a estar en el disparador. Obvio, hay mucha matemática ahí, no se puede ahorita, pero si hay que leer esta acá, podemos alegrar y es fascinante. Voy a hacer esa expansión. Ok, vamos a lo que de verdad nos importa a nosotros, porque quiero hacer un dato de que vamos en el laboratorio. Aplicaciones con fibra óptica. Normalmente la fibra óptica actualmente se utiliza más, ¿no? En la industria, en el hogar y acá, en la ciencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con fibra óptica? Nosotros estamos haciendo láseres pulsados a partir de fibra óptica. ¿Qué tipo de láseres? Actualmente hay distintos tipos de láseres. Láseres de una continua, como estos, es una continua. Es decir, el tipo de fotones o de energía es continua, o láseres pulsados. Los láseres pulsados solo se utilizan para causar energía. ¿Sí lo sabes? Cosas de ese estilo. Ok, en el caso de los láseres pulsados, hay dos tipos de láseres. Según su naturaleza, puede haber láseres switch o láseres a marca de modo. Los switch, la diferencia entre switch y a marca de modo es la amplitud o la intensidad de esos pulsos y la frecuencia con la que se genera. Para generar esos pulsos necesitamos algo que conocemos como conmutadores. ¿Qué es un conmutador? Es una llave de fase. ¿Qué tan rápido debo salir de la red? En este caso, tan rápido libero los fotones. Entre más rápido es ese proceso, más energético voy a liberar el líquido. Hay dos formas de generar esos pulsos o ese conmutador. Una puede ser por medios activos y la otra por medios pasivos. Cuando nos referimos a medios activos, son elementos externos a la calidad máxima, ya sea de fibra óptica o de solución. Si nos referimos a elementos pasivos, son elementos que están dentro de la misma calidad. ¿Ok? Acá voy a dar dos ejemplos, vamos a el listado de ello. Láseres pulsados enfriando una montaña. Este es un láser pulsado de modo activo. ¿Eso qué quiere decir? Que el elemento que libera los fotones está intrínseco en la calidad. ¿Cómo es esto? Tenemos una fuente de bombeo. Para apagar el láser necesitamos un láser. Necesitamos una fuente de energía. Un láser de bombeo. Ese es un WDM. Hay ciertas magnitudes de ondas. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud de ondas? Por ejemplo, esta es una magnitud de ondas. Un color bien definido. Acá podemos necesitar que pueda haber ligeras variaciones de color, que un rojo más intenso, un rojo menos intenso. Esto va a ser casi un color bien definido. Esto es una hoja calculada. Ese va a ser nuestro signo de referencia. Si yo quiero mandar luz con alta intensidad, debo necesitar un medio que incremente esa luz. Y ese medio lo llamamos medio de ganancia. Un polarizador es el polarizador me ayuda a controlar las pérdidas dentro de ese láser. Un aislador óptico es como una radiador único, necesito que solo vaya la luz en una dirección y nuestro conmutador. En este caso reportamos un conmutador como un absorbedor saturable. ¿Qué es un absorbedor saturable? Es una partícula que reacciona a la luz, que absorbe la luz. ¿Ok? Acá se reportó en el 2017, el doctor Gabriel, el doctor Ortega, reporta en el 2017 un láser a partir de un absorbedor saturable que puede ser absorbido. Normalmente lo utilizamos por
utilizamos nanopartículas, nanocristales, nanobalantes, nanorods, nanoanillos o nanoprismas, ¿no? Lo que sea. En este caso, en el 2023, ya reportamos que lo que digamos son partículas de zinc. Estas partículas de zinc tienen esa característica de hacer una velocidad celular. Si hacemos una analogía, han trabajado con el capacitor. ¿Saben cómo funciona un capacitor? ¿No? Pues que es una capacidad, almacena energía, llega a su máximo y después la libera. Así funcionan estos nanomateriales. Almacenan la luz y después la liberan. La liberan tan rápido que alcanzan frecuencias de 43 MHz. ¿Se sabe cuánto es un megahertz? 43 MHz. ¿Qué significa que tenemos 43 MHz? Eso es frecuencia. Por ejemplo, en un segundo yo puedo hacer este movimiento. Entonces, en un segundo puedo hacer el doble de movimiento, ¿no? Eso significa que en un segundo hace 43.000 movimientos. Esa es la cantidad de generación de luz. Bastante. Hay otros trabajos que reportan gigahertz. ¿Okay? Es uno de los trabajos que hemos reportado. Otro de los trabajos que hemos hecho también utilizando fibra óptica, ahora es láseres pulsados a partir de un fenómeno físico que conocemos como gravitación óptica. Este sí lo han visto. ¿Han ido a la playa y han generado una lancha? ¿Sí? ¿Han visto la propela de la lancha? ¿No es la del motor? ¿Sí? ¿Qué tienen las orillas de esa propela? ¿Qué tiene? Tiene pequeños huecos, ¿no? O se desgasta. Las hélices, todo eso, se desgastan. ¿Por qué? Por este fenómeno que conocemos como cavitación. En ese caso es cavitación acústica. Eso se debe a los campos de presión al movimiento de la hélice. Pasa de una presión baja a una presión alta, una presión de nanosegundos por segundo. Eso hace que el tipo de presiones genere una burbuja de vapor, como esta. Esa burbuja de vapor crece, llega a un rango máximo e implota. Cuando implota, genera una onda de choque. Una onda de choque tan intensa que es capaz de destruir lo que tiene a su alrededor. Por eso ven esas hélices desgastadas por tantas cosas. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar la vibración óptica. El mismo fenómeno, pero el principio de generación es distinto. Ayer en los campos de presión, nosotros vamos a utilizar cambios de temperatura. ¿Cómo se da esto? Eso va a partir de utilizar, hay dos formas de calificación óptica. Utilizar láseres pulsados, que son muy energéticos, e irradiando agua. Es decir, como si le pusieran una llama muy intensa al pecho. Solo que con esa llama intensa no van a poder hervir el pecho, porque va a pasar de una temperatura de ambiente de 23 grados al punto crítico, que son aproximadamente 310 grados centígrados. Para hervir el agua, ¿qué temperatura necesitamos? ¿Qué temperatura lleva el agua? ¿Cuánto?
Sin el juego de enlace de la solución no se va a presentar ese fenómeno. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en ese trabajo que reportamos? Fue lo mismo, un láser de fibra óptica. Vuelve a aparecer nuestro láser o nuestra fuente de bombeo, nuestro WDM, nuestro selector de longitud, nuestro medio de resonancia, nuestro aislador para darle la dirección, y acá aparece un elemento nuevo que es el circulador. Este circulador funciona como un divisor de luz o cambio de dirección a la luz. Cuando viene acá, digamos que es la terminal 2, la luz viene a partir de la terminal 1 y pasa a la terminal 2, que es un segmento de fibra óptica a la cual vamos a sumergir dentro de una solución. ¿Qué solución? La solución que estamos utilizando para generar cavitación, es decir, una solución particular. Nosotros utilizamos nitrato de cobre. El nitrato de cobre es como una tinta azul. Si yo quiero que esa tinta azul absorba luz, necesito buscar una longitud de onda como en el inverso al espectro. Si es azul, necesito rojo. Por lo tanto, utilizo nitrato de cobre y utilizo un láser rojo. Utilizando eso, genero esa burbuja. Ahora bien, lo que yo genero esa burbuja es acerca de la fibra, donde viaja la luz. La luz que sale de la fibra interactúa cuando crece la burbuja y mucha de esa luz, o una gran cantidad de esa luz, es lo mismo, cuando esa luz sale de la fibra interactúa con la burbuja y esa luz puede regresar a la fibra. Entonces, ¿qué tenemos? Un pulso. Entonces, ¿cómo voy a hacer un mecanismo de pulsado? Pues generando una burbuja, generando 100 burbujas, generando 2000 burbujas por segundo. Cada burbuja me va a dar un pulso. Y así hacemos un láser pulsado a través del fenómeno de termocavitación. Este es un archivo que también reportamos en el 2021. Y este es otro muy similar, igual utilizando el fenómeno de cavitación, utilizando fibra óptica, pero en este caso ya lo utilizamos para solución absorbente. ¿Qué utilizamos? En la punta de la fibra óptica le agregamos partículas metálicas. Es decir, en la punta agregamos cabello, la gorra, dejamos plano, y en esa punta le pegan partículas. Y lo que van a generar no es uniforme, pero suponen que es